Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Juan Buonuome y voy a ser el anfitrión en este episodio que va a estar dedicado a la historia del liberalismo en la Argentina. El triunfo en las últimas elecciones presidenciales de una fuerza política referenciada explícitamente en la tradición liberal generó las condiciones para el retorno de una vieja polémica. Una polémica que cuenta con al menos un siglo de historia en nuestro país. Es una discusión que gira en torno a la pregunta: ¿qué podemos esperar del liberalismo? ¿Qué aportes puede hacer el liberalismo por una sociedad más justa y más democrática? ¿Qué responsabilidades le caben en las fallas, en las deudas, en los fracasos de la Argentina? En esta discusión suelen primar argumentos dicotómicos, argumentos que se construyen y se sostienen para justificar una determinada simpatía política. Es un debate que en general transcurre como si todos acordaran respecto a la caracterización de aquello sobre lo que se está discutiendo. Pero ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos del liberalismo argentino? ¿Cuáles son sus cualidades más distintivas? Por ejemplo, ¿son las ideas económicas el corazón de la propuesta liberal? ¿Es la dimensión más importante, la dimensión económica, o incluso es el único aspecto relevante para caracterizar al liberalismo local? O bien, ¿es posible asegurar que los liberales en nuestro país son intrínsecamente conservadores o incluso autoritarios? Bueno, en este episodio vamos a intentar recorrer y responder a algunos de estos interrogantes, abordando el tema desde una perspectiva histórica. Por eso hoy nos acompaña Leandro Lozada, quien nos va a hablar de las peculiaridades de nuestro liberalismo con una mirada atenta a procesos de mediano y de largo plazo de la política y el debate de ideas en la Argentina. Leandro es historiador, cuenta con una vasta producción en áreas muy diversas de la historiografía, transitando la historia social, la historia política, la historia de las ideas políticas. De sus libros, de sus numerosos libros, voy a mencionar tres que en mi opinión son bien representativos del recorrido de su producción como investigador. En primer lugar, La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque, publicado en 2008 y reeditado recientemente por la Universidad de Quilmes. En segundo lugar, Marcelo Torcuato de Alvear, revolucionario, presidente y líder republicano, es una biografía del presidente radical editada por Edasa en el año 2016. Y en tercer lugar, Liberalismo y democracia en la Argentina, claves históricas de una relación sinuosa, editado por la Universidad Nacional de San Martín este mismo año y editado en una colección además que se llama Conocimiento y discusión pública. Es este libro en particular, escrito como un ensayo de interpretación, es un libro breve pero muy ambicioso. Es este libro el que está más relacionado con el tema que hoy nos convoca. Bueno, bienvenido Leandro, es un gusto enorme tenerte acá en Historiar. Quisiera iniciar la conversación con una pregunta de carácter muy general, y es la siguiente. ¿Qué pensás que tiene la historiografía para aportar al debate acerca del liberalismo? Es decir, ¿vos pensás que un ejercicio de historización puede mejorar la conversación pública sobre las relaciones entre liberalismo y democracia en la Argentina? Y si es así, ¿qué rasgos pensás que tiene que tener un ejercicio semejante? Y cuelo, también a modo de introducción al tema, otra pregunta u otro pedido, y es que quisiera que ofrezcas una primera caracterización del liberalismo histórico argentino. Es decir, en términos generales, ¿cuál te parece que es la mejor manera de definir la naturaleza y la evolución
política y doctrinaria del liberalismo a lo largo de los más de 200 años de historia argentina. Bueno, muy interesantes las preguntas para empezar la conversación. Respecto de lo que puede hacer la historiografía para enriquecer la conversación pública sobre el liberalismo, bueno, creo que el mismo ejercicio de historización es importante y voy a avanzar sobre esto, ¿no? Es decir, la comprensión del proyecto liberal argentino en el sentido del el liberalismo fundacional argentino, que es en el que yo me ocupo en el libro, ¿no? El liberalismo del siglo XIX, ubicarlo en su tiempo y lugar para precisar bien sus características y desde ese lugar tener claro qué tipo de revisión retrospectiva se puede hacer de ese proyecto liberal. Hay toda una franja, por decir así, de la producción historiográfica que se concentra sobre todo en el uso político del pasado y en ese contexto el uso político de la tradición liberal, más en este presente, adquiere mucha relevancia. Yo entiendo que eso es fundamental, obviamente, para enriquecer la conversación pública acerca del liberalismo, pero al mismo tiempo puede culminar en una conversación entre sordos, ¿no? En el sentido de que justamente el uso político de cualquier tradición política, al ser político, no le interesa la justeza o la pertinencia histórica de ese uso político. Entonces es una confrontación entre historia y política seguramente rica para el debate, pero probablemente inconducente para retroalimentarlo. Entonces creo que frente a eso quizás la historiografía tiene que ser al mismo tiempo un poco más prudente y más precisa, que es, bueno, a ver, caractericemos históricamente qué fue el liberalismo, ubiquémoslo en su tiempo y lugar, y a partir de ahí veamos qué es lo que podemos aprender de ese proyecto, recuperar o no. Entonces, con relación a la pregunta que vos me hacías de una primera caracterización general, aunque parezca un tanto banal, dicho en un primer momento, creo que lo más importante es tener en cuenta que el liberalismo argentino del siglo XIX fue un proyecto político. Quiero decir con esto, tuvo una intencionalidad política clara. Es difícil definir el liberalismo argentino de ese entonces, al menos esa es mi opinión, como una escuela de pensamiento, como una corriente doctrinaria. Obviamente estuvo informado ese liberalismo por ideas, por matrices intelectuales, pero entiendo que definirlo como una corriente de pensamiento puede desengancharlo un poco de ese aspecto muy claro de los liberales argentinos, que fue estar política e históricamente muy situados. Y esto ya creo que define un primer punto, ¿no? Y es que el liberalismo del siglo XIX procuró ofrecer una serie de diagnósticos y de soluciones para un conjunto de problemas de ese tiempo, es decir, de mediados del siglo XIX, podemos avanzar un poco más en eso, y que por lo tanto su recuperación retrospectiva, sea para la crítica o sea para la referencialidad, debería tener en claro eso. Es decir, que estamos hablando no de filosofía política, para decirlo rápido, sino más bien de historia política, no informada por matrices intelectuales. Así que creo que esa es una primera premisa para tenerlo claro y yo creo que si se hace este esfuerzo de comprensión histórica, lo que se puede hacer, creo que al menos eso es lo que yo propongo en el libro, por un lado se puede tener clara la importancia histórica del liberalismo en la Argentina, en el sentido que fue ni más ni menos la matriz política e intelectual sobre la que se edificó la Argentina como nación, en la que se construyó el Estado-Nación, y al mismo tiempo advertir que por sus singularidades históricas contuvo algunos rasgos que son problemáticos si nos interesa ver qué podemos encontrar en ese liberalismo del siglo XIX para el presente. Y entre esos rasgos entiendo que el más, o no sé si el más, pero uno, el que a mí especialmente me interesó, porque habla justamente de una evaluación del liberalismo desde una perspectiva propiamente liberal, es la ausencia, la carencia o la debilidad del pluralismo como un principio político de valor.
Entonces creo que concentrar la atención en el pluralismo, la ausencia o no de pluralismo político en el liberalismo del siglo XIX, ¿a qué se debió eso? ¿Por qué, a pesar de esa parte del pluralismo, podemos pensar que este proyecto y esa matriz política era igualmente liberal? Permite justamente saber qué límites tiene esa recuperación desde el presente, en el sentido que entiendo que sin pluralismo, la democracia en las sociedades del presente al menos siempre va a tener problemas, ¿sí? O no va a tener un funcionamiento plenamente satisfactorio. Genial. Bien, es decir, eh, para entender las características, los rasgos y en todo caso, a partir de ahí poder aportar a una discusión pública sobre el liberalismo y la relación con la democracia en el presente, hay que mirar de alguna manera al liberalismo como proyecto político, hay que ir un poco al barro de la política en el pasado, ¿no? Digo, hay que sumergirse no solamente en el mundo de las ideas, Ujú. eh, sino en el mundo de la historia política, ¿no? Donde todo Sí, parece ser exacto. Y si puedo hacer una acotación, diría, creo que lo que es interesante también de verlo desde la propia historia política y resaltar este aspecto del pluralismo, de la ausencia del pluralismo, permite también ver algunas tensiones del liberalismo con la democracia que van por carriles diferentes a los que otras zonas de la producción historiográfica han enfatizado, que yo no considero de que estén equivocadas ni mucho menos, pero que no son en las que me detengo, como el hecho de definirlo como conservador o como autoritario, y que por ahí pasa, ¿no? El bagaje o el legado complicado del liberalismo para la democracia. Bueno, entonces metámonos en esa historia, en ese barro y avancemos. Yo lo que te propongo es avanzar en términos cronológicos, tratando de delimitar distintos momentos en la evolución del liberalismo argentino. El primer momento que tenemos que abordar entonces es el que se abre con la independencia y que transcurre en las primeras décadas de vida independiente, digamos, la primera mitad del siglo XIX. ¿Quiénes son los liberales en este periodo? ¿Cuáles son los desafíos que tienen que enfrentar? ¿Qué nociones de libertad sustentan? Y también lo que quería pedirte en relación con todo esto es que hicieras alguna alusión o que explicaras un poco una frase que suele aparecer en los estudios dedicados a estos temas, que es la idea de que la Argentina es un país nacido liberal. ¿Qué es esto de que la Argentina tiene como una especie de marca de origen ligada al liberalismo? Y sobre todo, ¿qué implica? ¿Qué consecuencias tiene esa marca de nacimiento? Bueno, a ver, justamente para empezar el recorrido cronológico, creo que hay una forma, hay varias maneras de responder la pregunta acerca de cuándo empieza el liberalismo, dónde están los inicios del liberalismo en la Argentina o antes en el Río de la Plata, en tanto y en cuanto yo tomo una posición sobre ese asunto en el libro que creo que vale justificarla o fundamentarla a partir de lo que vos señalás, porque ideas liberales en el Río de la Plata desde ya hay, desde el final del periodo colonial, por supuesto lo hay en el momento de la Revolución y de la Independencia, y ya en los años 20, especialmente en el contexto sobre todo de Bernardino Rivadavia, ¿no? Es decir, los rivadavianos o los unitarios, como se les solía llamar más coloquialmente, en esa inmediata, en ese escenario inmediatamente postrevolucionario. Eh, yo cuando me refiero al, digamos, a la aparición del liberalismo, lo vinculo con la generación del 37, no porque sean los primeros liberales en el sentido literal de la palabra, sino porque ahí encontramos las matrices, las líneas maestras del proyecto liberal que va a tener éxito político, que se va a consolidar políticamente y que se va a plasmar sobre todo a través de la Constitución de 1853, reformada en 1860. Entonces, desde ese punto de vista, es decir, desde su éxito político, creo que la generación del 37 cabe llamarlos los padres fundadores de la Argentina y al mismo tiempo la expresión de un liberalismo que ya no solo adquiere gravitación intelectual, sino más propiamente política. Respecto de lo que, en relación con esto, tu otra pregunta sobre las nociones de libertad, bueno, ahí
De hecho, los propios diagnósticos y balances de Sarmiento, de Alberdi en especial, ahí en los años 1840, arrojan un diagnóstico claro, ¿no? Es decir, un primer momento donde la libertad se entendió a raíz del contexto de las luchas por la independencia en clave de autogobierno, de autodeterminación, eh, justamente como independencia, y en cambio más adelante el diagnóstico crítico, ¿no? En parte de la revolución que va a ser la generación del 37, es que ese trabajo había quedado incompleto, es decir, suponer que la independencia de España completaba el trabajo de la libertad en el Río de la Plata se había falseado porque eh, o se había demostrado errático en tanto y en cuanto a la independencia, en vez de culminar justamente en una sociedad donde las libertades individuales estuvieran garantizadas, había culminado en ausencia de autoridad, como le llamaban anarquía, guerras civiles después, posteriormente la tiranía del rosismo, ¿no? Entonces, respecto de la tercera pregunta que estaba en tu intervención anterior sobre el país nacido liberal, que es una expresión de Tulio Alperindongui, el punto es que una vez definido el proyecto liberal de nación, a mediados del siglo XIX, ese proyecto liberal no va a tener rivales, no va a tener adversarios ideológicos políticos de significación, y eso creo que ahora podríamos avanzar en ese asunto, le va a dar al liberalismo una fortaleza indudable, en tanto y en cuanto se convierte en el lenguaje común de la política, pero a su vez esa especie de sentido común transversalmente extendido en las élites políticas e intelectuales, quizás también implicó cierta, por decir así, menor espesura de la reflexión propiamente intelectual o una instrumentalización, una subordinación de las ideas y de la faceta intelectual a la confrontación política, y por lo tanto creo que esa fortaleza explica al mismo tiempo algunos de los problemas o al menos de las singularidades del liberalismo. Pero la idea de país nacido liberal apunta hacia eso, ¿no? En el momento de formación ya de la nación, de encauzarse el proceso constitucional, a diferencia de otros países de Hispanoamérica y obviamente Europa desde ya también, va a haber un consenso sobre que ese proyecto de nación debe ser liberal. No hay proyectos reaccionarios, tradicionalistas, eso será un fenómeno, si se quiere, más paradójicamente posterior, ¿sí? Es decir, la reivindicación del tradicionalismo frente al liberalismo, pero no ocupa un lugar políticamente importante en el momento del diseño de la nación argentina. Alperín tiene otra frase bien interesante, no muy ilustrativa, que es esto de la Argentina construida contra su pasado, ¿no? Es decir, una idea de nación como todo futuro, donde las raíces históricas no solo eran breves, sino también inconvenientes para la construcción de una nación liberal. Bien, bueno, vos hablabas entonces de la generación del 37 como el primer gran proyecto liberal en nuestro país y también hablabas de un liberalismo sin rivales. Quisiera preguntarte entonces, para este primer momento, es decir, antes de que la generación del 37 realmente pase al frente, ¿qué sucede con el rosismo? ¿Qué hacemos con el rosismo? ¿Cómo lo incorporamos a esta historia del liberalismo? Y uno de los elementos más interesantes que ha venido señalando la historiografía en el último tiempo, la historiografía sobre rosismo en el último tiempo, se vincula con el enorme peso que tuvieron ciertos elementos, digo, discursos, prácticas, eh, que el rosismo adoptó, tomó del arsenal del republicanismo. Entonces, me interesaría si vos podés decir algo, no solo sobre el vínculo entre rosismo y liberalismo, sino también qué nos permite decir esto sobre los vínculos entre liberalismo y republicanismo. Bueno, claro, sí, sin dudas el rosismo ocupa un lugar central en tanto y en cuanto es la principal experiencia política del momento preconstitucional, ¿no? De la historia política independiente del Río de la Plata. Y efectivamente, bueno, una historiografía ya a esta altura muy abundante y muy rigurosa ha mostrado que concebir el rosismo
desde las categorías tradicionales de caudillismo, ¿no? Es decir, como una experiencia política desplegada en un absoluto vacío institucional es equivocada y que precisamente el rosismo se construye políticamente y sobre todo se fundamenta políticamente apelando, ¿no?, al lenguaje republicano, que era una de las principales también matrices político-intelectuales abiertas a partir de 1810 en el Río de la Plata. Entonces, desde ese punto de vista, y aquí obviamente la referencia ineludible ya es el clásico trabajo de Jorge Myers sobre el discurso rosista, si se quiere, la novedad y también la perplejidad que eso genera en los círculos liberales que van a decantar, ¿no?, en la generación del 37, era esa compatibilidad entre republicanismo y autoritarismo. Es decir, que el lenguaje de la república no solamente era conducente a la libertad o sinónimo de ciudadanía y participación cívica y demás, sino un bagaje conceptual muy conveniente para enfatizar la necesidad de una autoridad fuerte. Entonces, desde ese punto de vista, la tradición republicana, en relación con la tradición liberal, va a tener un vínculo histórico a lo largo del siglo XIX muy zigzagueante, ¿sí? Porque la advertencia de la funcionalidad del republicanismo para el autoritarismo va a dejar una marca en la reflexión liberal, sobre todo de Alberdi, en especial, mientras que, bueno, esto lo estudió también clásicamente Natalio Botana, ¿no?, en su La tradición republicana, en Sarmiento, el contenido republicano del liberalismo, en el sentido de la necesidad de la ciudadanía, de la participación cívica para la realización de la libertad, era central. Mitre, como lo mostró Eduardo Míguez, también va a tener una modulación bastante republicana del liberalismo, en el sentido esto diríamos en términos más teóricos, de compatibilidad entre libertad positiva y libertad negativa para la realización de un proyecto liberal. Y bueno, y de hecho, como sabemos, también la Sábato ha mostrado muy bien que hay una cultura política republicana, sobre todo, no específicamente, pero sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, que se va a ver como una vehiculización de la realización de ese proyecto de organización constitucional y de formación del Estado Nacional. Entonces, el republicanismo rosista es un capítulo muy particular de la historia del republicanismo en el Río de la Plata, que deja una alerta en la reflexión liberal, esto de que, bueno, las libertades individuales no necesariamente pueden encontrar en la tradición republicana principios y dispositivos discursivos y experiencias políticas provechosas, sino todo lo contrario, pero eso no necesariamente va a significar un divorcio absoluto, al menos en las prácticas políticas y en los discursos menos letrados, si querés, en la relación entre el liberalismo y el republicanismo del siglo XIX. Bueno, bárbaro. Te propongo entonces que avancemos a la etapa constitucional a partir de 1853, cuando el liberalismo impone su primacía. Es decir, la segunda mitad del siglo XIX, incluso comienzos del siglo XX, ¿no? El período de la Argentina liberal. Una Argentina en la cual se observa una primacía notoria de las ideas liberales, sobre todo cuando uno la compara con lo que sucede con otros países en este mismo periodo, como vos decías recién, donde existieron fuerzas e ideas contrapuestas al liberalismo. Aquí pareciera haber existido un predominio abrumador de las ideas liberales, lo cual no significa que no hayan existido enormes diferencias y matices. Vos mencionabas recién, Mitre, Alberdi, Sarmiento, tuvieron importantes modulaciones que nos hablan en algún punto de la enorme flexibilidad y capacidad de adaptación de este liberalismo argentino. Pero todos ellos habitando un piso común de horizontes y de preocupaciones. Entonces, te voy a pedir que caracterices un poco este proyecto liberal de mediados del siglo XIX. ¿Cómo podríamos resumir sus diagnósticos sobre la sociedad? ¿Cuáles fueron sus principales propuestas políticas e institucionales? ¿Qué lugar le asignaban al Estado? ¿Qué lugar le asignaban al mercado? ¿Qué nociones de libertad sustentaban? Ujú. Bueno, a ver, digamos, por un lado,
algunas consideraciones sobre las reflexiones más propiamente intelectuales y después sobre cómo se plasmó políticamente todo eso, ¿no? Es decir, el diagnóstico liberal de mediados del siglo XIX, expresado fundamentalmente por la generación del 37, era este asunto de que la revolución había culminado en anarquía, guerra civil y tiranía. ¿Sí? Entonces, eh, el- ese aspecto fundamentó, incluso se podría decir, motivó algunas premisas y conceptos políticos bastante claros en nuestros padres fundadores. El primero era que la libertad sería posible en el marco de una unidad fuerte, porque justamente la desunión había conducido a guerras fratricidas y eso había sido funcional a la arbitrariedad política. Entonces ahí hay una asociación muy estrecha entre unidad y libertad, y en ese sentido es que la realización de la unidad a través del dispositivo político por antonomasia del siglo XIX, que es la nación, y esa nación coronada por un Estado nacional, serán justamente los medios para conseguir esa unidad política. Entonces, la centralidad de la unidad para la libertad se plasmó en la centralidad de la autoridad estatal para la libertad, es decir, esta idea de que un Estado limitado, pero fuerte, era necesario para impedir la reversión de aquellos problemas que se habían abierto con la revolución, que era justamente el peligro de los conflictos civiles y de los personalismos políticos o de los autoritarismos personalistas como consecuencia de todo eso. Entonces, creo que una, un lugar muy fuerte es esa vinculación entre unidad, Estado y libertad. ¿M? Que va a generar obviamente como decantación de todo eso, y eso se ve muy bien en las prácticas políticas del siglo XIX, en los discursos, en la forma de fundamentar liderazgos, una identificación muy potente con la idea de nación. Entonces, ahí yo creo que hay un segundo aspecto a remarcar, y es que la Constitución de 1853, una vez que se concreta, creo que ese momento constitucional, a pesar de que lo tenemos interiorizado como un efeméride importante en la historia política, es importante subrayarlo y tenerlo siempre en cuenta, porque es notable cómo se instala muy rápidamente ese consenso, impulsado además políticamente por alguien que venía, diríamos hoy, de la vieja política, ¿no? Es decir, de la política caudillista, de la política preconstitucional, la necesidad de una organización constitucional para dar vuelta a esa página de la primera mitad del siglo XIX, y el éxito de esa propuesta es que a partir de entonces y hasta los años, hasta 1930, como sabemos, la Constitución Nacional va a ser la referencia transversal de todo actor político de la Argentina. Es decir, yo creo que ahí hay también un rasgo a señalar y a tener en cuenta, y es que la organización constitucional, la formación del Estado Nacional y la política argentina en general en la segunda mitad del siglo XIX, sin lugar a dudas, va a seguir siendo muy conflictiva. Sabemos que los conflictos armados, no solamente las disputas electorales o a través de las movilizaciones públicas, van a ser un fenómeno recurrente en la política argentina, pero esa intensidad del conflicto descansa sobre un consenso muy profundo, y es esto que nadie cuestiona seriamente la importancia de la Constitución. Entonces yo creo que ahí hay una clave también interesante a tener en cuenta, ¿no? En la Argentina liberal hay una disputa acerca de quién conduce o quién representa las instituciones y el diseño político institucional de la Constitución, pero no hay diferentes modelos en disputa. Entonces creo que desde ese punto de vista, la Argentina liberal muestra cuán intensa puede ser la conflictividad política en un contexto en el que todos los actores políticos relevantes se identifican con el mismo modelo político ideológico, por decir así, ¿no? Entonces, eso explica la dinámica de la vida política argentina de ese entonces, en donde justamente todos los actores dicen o pretenden representar
la nación expresada por la Constitución. Y eso lleva justamente una concepción de la representación bastante unanimista, es decir, todos dicen representar la nación. Decir representar intereses particulares es un hándicap político porque se asocia con la disolución de la unidad de la comunidad política y por lo tanto como un peligro para caer en una desunión que puede ser fratricida, y por lo tanto aquellos que son adversarios, en vez de reconocérseles legitimidad, en general se les imputa ser antinacionales, digamos así, o en todo caso usurpadores del poder o corruptores de la Constitución. Y la instalación muy temprana de la lucha política como una confrontación entre nación y oligarquía se entiende desde este punto de vista y muestra que ese dispositivo discursivo, quizás a diferencia de lo que está instalado en el sentido común, tiene una raíz en la Argentina liberal, no en fenómenos políticos postliberales o antiliberales de la historia política argentina. Entonces, para sintetizar todo esto, creo que hay una asociación muy estrecha entre libertad, unidad política y autoridad estatal, y eso condujo a una dinámica excluyente de la rivalidad política, porque aquello que había que representar era esa totalidad de la comunidad condensada en la idea de nación y expresada políticamente en la Constitución. Bien, en función de estos puntos que vos señalás, en cuanto a la intensidad de la vida política, la dinámica excluyente, el unanimismo, quisiera preguntarte, ¿qué lugar hay para la democracia en esta Argentina liberal? O sea, ¿es un liberalismo democrático? ¿Es antidemocrático? Porque existe un sentido común respecto del carácter conservador, autoritario del liberalismo en estos años. Entonces, quiero preguntarte si te parece ajustada esa caracterización, cuánto de verdad hay en esa caracterización, cómo lo ves vos? Y pienso que podrían identificarse distintos momentos probablemente, ¿no? Porque es un periodo muy largo. Pienso, por ejemplo, qué sucede en el momento 1880 con el ascenso de Roca y del Partido Autonomista Nacional. Y luego, ¿qué sucede a comienzos del siglo XX, cuando el tema democrático parece cobrar fuerza, impulsado por un sector reformista de la clase política? Entonces, ¿cómo ves el problema de la democracia en este momento de predominio liberal? Sí, perfecto. Antes me había quedado pendiente contestarte una pregunta que era el tema del Estado y el mercado, ¿no? Pero que conecta con el asunto del conservadurismo o no de ese proyecto liberal. Em, digamos, un diagnóstico muy fuerte también de los padres fundadores de la nación liberal argentina era que era necesaria una transformación estructural de la sociedad para que la libertad fuera posible, porque la sociedad criolla, postrevolucionaria, librada a sus propias dinámicas, había generado esos fenómenos tan perniciosos de las guerras civiles, la tiranía y demás. Y desde ese punto de vista, es decir, de esa vocación de transformación radical que sabemos tiene como quizás principal expresión el proyecto inmigratorio, ¿no? Es decir, de transformar hasta la demografía para provocar una transformación estructural de la sociedad que haga posible la libertad, parece un poco extraño calificar ese proyecto liberal como conservador. En general, el conservadurismo es un atributo quizás un poco posterior históricamente que se le puede adjudicar al liberalismo, y a menudo también se lo asocia con la centralidad otorgada al Estado. Es decir, el hecho de que la autoridad fuerte, estatal, suponía algo así como una subordinación entre autoridad y libertad, de la libertad a la autoridad, ¿no? Pero creo yo que eso hay que pensarlo más desde el punto que decía antes. Bueno, el Estado era un medio fundamental para que la libertad fuera posible, y en ese sentido el mercado, así como la educación pública o la inmigración, era otro de los motores o otro de los medios para lograr esa sociedad liberal. Entonces, esto sobre todo es muy claro en Alberti, que es quizás el que tiene un pensamiento económico más sistemático
entre los padres fundadores, un pensamiento económico también un poco extraño en el sentido de que Alberti tiene un optimismo sobre el mercado que para mediados del siglo XIX es polémico, ¿no? Porque ya estamos en un capitalismo consolidado, justamente la Revolución de 1848, etcétera. Pero bueno, Alberti tenía una mirada sobre el mercado más propia de la ilustración escocesa del siglo XVIII, que de lo que se estaba pensando ya sobre el capitalismo a mediados del siglo XIX. Pero aún así, digo, aún en aquellos que otorgan al mercado una centralidad clave para la generación de la libertad, ese mercado iba a ser posible gracias a las condiciones que el Estado iba a generar antes, ¿no? Entonces, quizás es un poco exagerado, pero lo que voy a decir ahora, pero la idea de un liberalismo estatalista no es una, en mi opinión, una definición inadecuada, en el sentido de que siempre el Estado está al principio de los procesos que hay que desencadenar, sean sociales, económicos o demográficos, para la posibilidad de la libertad. Y con relación a la democracia, bueno, sí, como bien decís, bueno, el título del libro es Liberalismo y Democracia también por ese asunto, ¿no? Es decir, ¿qué posición tiene el liberalismo argentino, en este caso del siglo XIX, o de ese momento que va de 1853 a 1912, frente a la situación de la democracia o la cuestión de la democracia? Mi balance a partir de lo que obviamente he leído en las fuentes, pero también de lo que he aprendido de la historiografía y de las investigaciones de otros colegas, es que es una posición incómoda, pero no refractaria 100%, al menos en lo que uno ve en la historia política. ¿Qué quiero decir con incómoda y refractaria? Una posición realista que advierte que la democracia, en el sentido quizás tocqueviliano, ¿no? De una forma de sociedad donde existe la igualdad de condiciones, esta idea del naides es más que naides, como escribió Juan Agustín García más adelante, era un dato de la realidad social y política sobre el que había que trabajar. Entonces, la democracia, en el sentido del igualitarismo político y su principal forma de instrumentación institucional, que es a través del sufragio universal, se podía controlar, se podía moderar en sus alcances a través de vías indirectas y demás, pero no se podía eliminar o impedir. Entonces, la naturaleza democrática de la sociedad argentina creo que es un diagnóstico que los liberales tienen muy claro desde un principio y hay que subrayar ahí, ¿no? Que al menos en su trabajo intelectual hay posiciones contrastantes entre ellos. Alberdi, quizás con esa distinción bien conocida entre república posible y república verdadera, es quien más recelo tenía frente a la instalación de una dinámica democrática antes de que el mercado, la inmigración y el Estado hicieran su trabajo, pero sabemos bien que la Constitución que plasmó buena parte de las ideas de Alberdi no estableció sufragio restringido ni nada de ese tipo, sino en todo caso instancias indirectas de sufragio, mientras que Mitre, por ejemplo, encontró en la naturaleza democrática de la sociedad rioplatense, especialmente de Buenos Aires, un rasgo que la colocaba a la vanguardia del desarrollo político hispanoamericano. Entonces, otra vez, en el plano de las ideas y en el plano de la política, creo que hay que tener en cuenta algunos matices entre ambas dimensiones y también entre los personajes que vayamos a leer. Entonces, con relación al momento de la consagración, digamos así, de la democracia electoral a través de la reforma de 1902 y de la ley Sáenz Peña. Bueno, creo que un punto que hay que tener en cuenta, y esto también me baso en la historiografía disponible sobre el asunto, por un lado es que esa decisión política tuvo mucho de resolución de conflictos internos a un oficialismo ya en descomposición, como en el Partido Autonomista Nacional, y como motivación no solo necesariamente o exclusivamente consolidar una democracia electoral, sino también argentinizar una sociedad de inmigrantes a través de la obligatoriedad del voto y también impactar sobre el funcionamiento de las élites. Es decir, que la reforma electoral se vio como una transformación política que no solo iba a ser más indeterminado y más competitivo el mercado electoral por otorgar mayores garantías justamente al ejercicio del voto, sino que eso iba a exigir que la política criolla, por utilizar otra categoría nativa muy al uso en ese tiempo,
se transformara en clave de partidos programáticos, partidos, es decir, de desarraigar aquel rasgo que parecía una obstinación, ¿no? Que era el personalismo político. En ese sentido, sabemos bien que Roca, Juárez Celman, después hablaremos de Irigoyen, quizás fueron en su momento criticados por Mitre, ¿no? Por ser personalistas. Entonces, además, y obviamente también de que esa reforma electoral llega como consecuencia de la advertencia de una sociedad que se ha transformado de manera no solo extraordinaria, sino vertiginosa en menos de 30 años. Entonces, entiendo que eso, como que la consolidación de la democracia electoral tuvo mucho de azaroso, pero al mismo tiempo es la decantación de un diagnóstico liberal. Tarde o temprano esa democracia tenía que plasmarse, tenía que hacerse realidad, había que llegar a una república verdadera y por eso, una vez alcanzada la república verdadera a través de ese formato específico que fue la lista incompleta, el sufragio secreto y obligatorio, sobre lo cual hubo tantas polémicas y debates en ese tiempo, fue objeto de revisión casi al mismo tiempo de estar plasmada. Es decir, esta era la manera, este era el momento. Bueno, y es ahí donde la, el- la, ¿cómo diría? A ver, tratando de buscar una palabra, pero la sorpresa y la incomodidad del liberalismo frente a una democracia que realmente existente se van a acentuar y van a ir bifurcando, pero la reflexión liberal del fenómeno democrático, más cuando aún se exprese con un recambio político de la magnitud que significó el triunfo de Irigoyen en 1916. Clarísimo. Bueno, vamos a avanzar en ese sentido, pero antes Ujú. vamos a un breve corte. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Volvemos entonces a nuestra conversación con Leandro Lozada acerca de la historia del liberalismo argentino. Hablábamos hace un momento sobre la ley Sanz Peña, sancionada en 1912, y el paso de la república posible a la república verdadera, ese momento de coronación del proyecto de la república liberal que había sido diseñado a mediados del siglo anterior. Quedó claro cómo se llegó a esa reforma política, a ese momento de coronación, pero ¿qué es lo que emerge de la transformación? Vos algo anunciabas, ¿no? Hay críticas, hay dudas casi en el mismo momento en el que se está dando ese paso. Lo que yo quisiera preguntarte es, ¿cuál es el significado que tiene el éxito político del radicalismo en las elecciones de 1916, inmediatamente posteriores a esa reforma electoral? El significado del éxito del radicalismo y en particular del liderazgo de Hipólito Yrigoyen. ¿Qué significa el éxito del radicalismo y de Hipólito Yrigoyen para la historia del liberalismo argentino? El radicalismo irigoyenista fue analizado, bueno, desde distintas perspectivas y con razones más que atendibles, fue entendido como un hito muy importante en la construcción de la tradición democrática argentina, de la tradición nacional y popular, incluso se lo ve como antecedente del populismo. Ahora, ¿el radicalismo irigoyenista tiene un lugar también en la historia del liberalismo? Pienso el contraste con el otro presidente radical de este periodo posterior a la reforma electoral, Alvear, ¿no? A quien sí se lo inscribe, sí se lo suele inscribir en esa historia del liberalismo argentino. Pero, ¿qué pasa con Irigoyen? ¿Qué hacemos con Irigoyen? Sí, bueno, a ver, uno puede decir que el radicalismo, incluso en su variante irigoyenista, tiene obviamente
una relación con la historia del liberalismo en la Argentina, porque aquello con lo que el radicalismo y la variante irigoyenista también se identifican, entienden que su programa político es la Constitución Nacional. Es decir, yo creo que el radicalismo irigoyenista, pensándolo desde lo que comentábamos hace un rato, es, bueno, una expresión política particular, muy importante por el lugar que adquirió en la política argentina y sobre todo por el momento en el que llega al poder, de un fenómeno que viene desde el momento mismo de la organización constitucional, que es esta disputa de sentido acerca de cómo expresar, cómo representar lo que la Constitución Nacional significa. Entonces, en ese sentido, hay una afiliación entre la tradición liberal y el irigoyenismo, quizás no, con ese ingrediente republicano, ¿no? Eh, que había sido justamente un bagaje recuperado por la oposición al PAN en la década del 80 frente a un partido autonomista nacional que frente a una concepción de la nación en clave republicana había pensado más una concepción de la nación desde el orden positivo para la libertad que provenía de la autoridad estatal, de la consolidación del Estado. Es decir, yo creo que eh, la, la oposición entre Partido Autonomista Nacional y Unión Cívica Radical, entre radicales y conservadores en ese sentido, creo que hay una clave para entender eso, bien profunda desde el escenario que se abre con la organización constitucional, que es esto de las disputas, otra vez, de sentido de apropiación política de la referencialidad con la Constitución Nacional. Ahora, dicho esto, obviamente que Irigoyen en su forma de concebir su propio liderazgo, el papel del radicalismo en la política argentina, esa idea casi religiosa de la política, ¿no? O casi no, religiosa de la política, incluso mesiánica, es difícil de concebir como liberal. Pero, aquí jugando un poco con las palabras, pero también con lo que venimos hablando, si el liberalismo político del siglo XIX argentino, por las razones que ya comentamos, no fue pluralista en su manera de concebir el conflicto y la representación, en ese sentido también el irigoyenismo, quizás a pesar de los liberales y a pesar de los propios irigoyenistas, puede pensarse también como un descendiente genuino, quizás un poco exagerado, sobreactuado, pero un producto, en definitiva, genuino de los modos de hacer y de concebir la política que venían desde el momento de la organización constitucional. En ese sentido creo que se puede jugar más con el plano de la continuidad que de la ruptura del irigoyenismo. Bien, eso justamente iba a decir, ¿no? Vos señalás continuidades, pero al mismo tiempo, como veníamos diciendo, hay señales de ruptura en ese momento de la reforma de 1912, hay críticas, hay dudas, que parecen intensificarse cuando llegan los años 30. Es decir, los años 30, la década del 30, parecen tener un lugar destacado en esta historia. Sabemos que es una década en la cual se ponen en marcha procesos de cambio muy relevantes, tanto en Argentina como en el resto del mundo, eh, que van dejando en evidencia los límites del proyecto liberal decimonónico. Y bueno, las dudas se van convirtiendo en feroces críticas que provienen desde distintos sectores con distintas modulaciones. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿no? O el pedido es que te explayes un poco en la naturaleza y en la extensión de esta crisis del liberalismo en la década del 30 y también que cuentes un poco cuáles fueron esas críticas. Bueno, desde mi perspectiva, a ver, el golpe de Estado del 30 obviamente es un punto de inflexión, eso, a pesar de que parezca una obviedad, no puede dejar de decirse, pero creo que es un punto de inflexión porque marca una disociación muy fuerte ya entre eh, los actores que en ese entonces se reivindican como liberales respecto del fenómeno democrático. Es decir, lo que ocurre a partir de 1912 1916 en los sectores que se filiaban con la república oligárquica, por decir así, era esto de si Irigoyen era una expresión genuina de una democracia moderna de masas o al contrario,
versión recargada y extemporánea a su vez del viejo caudillismo y de, el personalismo político. Calificaciones sobre Irigoyen que hay que recordar, no era exclusiva de los sectores conservadores, el socialismo, que era quizás, vos lo sabés bien, no hace falta que te lo subraye, ¿no? Que lo señale, pero el socialismo quizás era más antirradical aún que buena parte de los sectores que decantan en lo que llamamos a menudo conservadurismo, también tenía esa impresión sobre Irigoyen, ¿no? Irigoyen era un fenómeno que condensaba los peores vicios de la vieja política argentina, en ese sentido mostraba el fracaso de la reforma electoral en haber operado una transformación cualitativa y hacer, por lo tanto, una democracia moderna. Dicho esto, sí, el 30 es justamente un divorcio entre liberalismo y democracia muy elocuente porque justamente el golpe de Estado contra Irigoyen no se hace exclusivamente ni principalmente en nombre de un proyecto autoritario y corporativo antiliberal, sino como o por lo menos se justifica públicamente en muy buena medida como una iniciativa para proteger la constitución de un gobierno personalista, tiránico, arbitrario. Hay muchas comparaciones, si se quiere, retrospectivamente paradójicas entre la Revolución del 90 y la llamada Revolución del 30. Su propia definición como revolución dice mucho de cómo todavía en los años 30 se seguía pensando la política, muy en clave decimonónica, al menos esa es mi impresión del asunto. Entonces, en suma, hay un momento de crisis del liberalismo por la dificultad de los sectores que se vinculan con el proyecto liberal de nación del siglo XIX de metabolizar la democracia realmente existente en la Argentina, que es el irigoyenismo. Hay otro plano de la crisis que tiene que ver con la ruptura de consenso, es decir, paralelamente a ese desencuentro entre liberalismo y democracia, aparecen sectores que ya explícitamente, en términos ideológicos y políticos, se dicen antiliberales, de distinta naturaleza, católicos, neotomistas, morracianos, filofascistas, etcétera. Y entonces ahí hay también un punto de inflexión en el sentido que ese consenso sobre la constitución del 53-60 del siglo XIX ya se rompe y aparecen voces que explícitamente se referencian o proponen otros modelos de organización política para la Argentina. Hay un tercer aspecto de la crisis del liberalismo que creo que tiene que ver con cierta falta de renovación en la reflexión intelectual e ideológica. Es un liberalismo, bueno, obviamente el contexto no ayudaba para eso, ¿no? Pero no hay una renovación en la reflexión liberal, los años 30. Y por último, para lo que vino después, entiendo yo que la década del 30 es clave porque la república fraudulenta que se establece en el poder a partir del año 32 con Justo y que se va a extender hasta el golpe del 43, es en la práctica, ya no solo en las ideas, un divorcio muy explícito entre liberalismo y democracia. Es decir, esto de llegar a justificar de manera patriótica el fraude electoral indica que en nombre de la defensa de los principios de la Constitución se terminó distorsionando, tergiversando, fraguando el sufragio universal, y por lo tanto yo creo que para lo que vino después, que es precisamente el vaciamiento de significado, de sentido, de valoración de la democracia liberal en la sociedad argentina, lo que ocurre entre el 32 y el 43 es incluso más significativo que lo que ocurrió el 6 de septiembre de 1930, ¿no? En el sentido de que la crisis de la democracia en la Argentina no vino justamente por la instalación de un régimen autoritario antiliberal exitoso, sino de una crisis de legitimidad de una república liberal que falleció la democracia. Creo que eso se puede observar muy bien en la idea muy exitosa de esa década como década infame, ¿no? Y viendo de dónde viene esa caracterización, ¿no? Ajá, Digamos, de ajá. alguien que Claro, justamente reivindica ideas antiliberales y que critica esta década, digamos, en ese divorcio, ese vaciamiento, digamos, criticaba otras cosas, pero en definitiva uno puede encontrar en esa caracterización de década infame una mirada sobre esos, sobre esos problemas, ¿no? Bueno, del liberalismo, ¿no? De esa sí, crisis. a mí justamente la historia de la expresión misma de década infame me parece muy interesante porque justamente la acuña a alguien que llamaba infame a la década por la supervivencia del liberalismo porque entendía que los liberales habían traicionado la cuestión de una revolución autoritaria.
y sabemos bien que la acusación al liberalismo por oligárquico no solo ni quizás se hace popular en un primer momento por formulaciones provenientes de la izquierda o del progresismo, sino de los sectores reaccionarios, tradicionalistas, antiliberales, ¿no? Así que sí, hay toda una historia que después va cambiando, ¿no? Sobre todo cuando la idea de década infame se recupera en el momento de la transición democrática del 83 desde el radicalismo, donde ahí la infamia de la década no es justamente la obstaculización o la revolución antiliberal, sino el fraude electoral. Bueno, quiero hacerte dos preguntas más en el tiempo que nos Ujú, queda, avanzando quizás un poco más rápidamente, un poco más panorámicamente en el siglo XX y quizás algo del XXI. La ujú, primera pregunta que te quiero hacer es, si uno mira la historia argentina del siglo XX, la historia política argentina del siglo XX después del 30, ¿no? Eh, ¿Cómo ubicar al liberalismo en esta confrontación entre izquierda y derecha? Digo, la pregunta viene a cuento de una muy frecuente y muy extendida tendencia a asociar en el debate público al liberalismo con la derecha, ¿no? Si vos ujú, tenés alguna explicación, ¿por qué se suele asociar liberalismo con la ujú. derecha? Si esto tiene que ver con peculiaridades del liberalismo, tal como venís contando, o tiene que ver con contextos político-ideológicos cambiantes a nivel nacional o a nivel internacional. Es decir, ¿por qué es tan frecuente esa asociación? Ujú. Sí, a ver, yo respecto de ese tema, que obviamente es súper relevante, incluso por la conversación pública, tengo dos cosas para decir. Es decir, en mi opinión, para pensar la historia política argentina es más fructífero, más pertinente, otro tipo de contraposición que es liberalismo-antiliberalismo, este, y no izquierdas-derechas. Y esto por dos razones. Por un lado, porque la contraposición liberalismo-antiliberalismo permite pensar fenómenos y tradiciones muy importantes en nuestra historia política, como, para decirlo rápido, ¿no? Lo que solemos llamar populismo o los fenómenos, ¿no? Que situamos bajo esa categoría, el irigoyenismo, el peronismo, bueno, el kirchnerismo últimamente. Es decir, creo que es la contraposición liberalismo-antiliberalismo la que permite pensar mejor las características de esos fenómenos, porque surgen, porque ocurren, qué características tienen, que la de izquierda y derecha. Dicho esto, obviamente que es razonable y tiene fundamentos ubicar a zonas del liberalismo argentino en la historia de las derechas argentinas, si entendemos por esto proyectos políticos o actores políticos antidemocráticos, ¿sí? Pero más allá de que eso nos vuelve a llevar al problema a qué características tenían esos fenómenos democráticos respecto de su cercanía o no con el liberalismo político, sobre todo, creo que esa asociación entre liberalismo y derechas puede llevar a perder de vista que el liberalismo también ocupa un papel muy importante en la historia de las izquierdas argentinas. Es decir, hasta mediados del siglo XX, la tradición, es decir, la relación entre liberalismo e izquierda fue importante y en el momento de la transición democrática hubo otra vez, ¿no? Un acercamiento de la izquierda al liberalismo. Entonces creo que la caracterización del liberalismo en las derechas, si bien obviamente, insisto, tiene fundamentos y es cierta para distintos momentos que para mí son más del siglo XX que del siglo XIX. Me parece que hacer una genealogía de las derechas liberales en el liberalismo del siglo XIX lleva a dar por cierto el uso político de la tradición liberal de parte de esas derechas, que a entender históricamente, digamos, las características del liberalismo del siglo XIX, pero creo que eso puede llevarnos a perder de vista que el liberalismo y la izquierda tienen también toda una historia en la Argentina y finalmente lo que decía antes, creo que de todos modos, si a mí me dicen, bueno, ¿desde dónde pensás la política argentina? La pienso más desde esa contraposición liberalismo-antiliberalismo que izquierda y derecha, como historiador, ¿no? Bueno, por último, una pregunta parecida en algún punto a la anterior, porque parte de la forma en que se construye el debate y la conversación pública, me refiero
a otra de las tendencias recurrentes a la hora de mirar al liberalismo, que es la tendencia a considerar al liberalismo económico como sinónimo de liberalismo. Pienso, sin ir más lejos, es la forma en que el gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza, tiene de apropiarse de la tradición liberal, con una clave bien economicista. Entonces, bueno, quisiera que reflexionaras sobre esta sinonimia entre liberalismo económico y liberalismo, a qué se debe, y, y aprovechar también para que digas algo sobre el derrotero del liberalismo político en las últimas décadas, desde el 83 en adelante. ¿Qué espacios hubo para las formas liberales de concebir el conflicto, de ejercer el poder, de hacer política, en definitiva? Bueno, sí, bueno, obviamente súper interesante y relevante la pregunta. Yo sobre eso lo que puedo decir son algunas cosas de modo también muy cauteloso porque no investigo sobre este periodo, pero mirándolo en perspectiva histórica, además de largo plazo, lo que se puede decir, o lo que yo puedo decir, es que justamente el momento 83 empieza con una apuesta por hacer converger el liberalismo y la democracia, ¿sí? Es decir, desde la reivindicación del Estado de Derecho, de los derechos humanos, como cimientos de la democracia argentina, hubo una apuesta muy clara por entender que la democracia a partir del 83 debía ser liberal para ser satisfactoria, ¿no? Es decir, Alfonsín decía esto de con la democracia se come, se cura y se educa, pero uno podría complementar el Estado de Derecho y los derechos humanos también hacen a la democracia tal como se la concibe en ese momento de la transición. Ahora, en estos 40 años, yo creo que uno de los rasgos de la democracia argentina es la pérdida de visibilidad y de relevancia del liberalismo político como discurso político, ni siquiera como matriz ideológica, ¿no? Y creo que eso se explica por varias postas de estos últimos 40 años. La primera, las propias ambivalencias del alfonsinismo como espacio político, ¿no? Porque si el alfonsinismo, por un lado, propuso esa noción de democracia liberal, en el momento de la transición, como espacio político propiamente dicho, el alfonsinismo no rompió con la tradición irigoyenista, digamos así, nacional popular del radicalismo, esa idea de tercer movimiento histórico, convivía y estaba en tensión con la idea más plural de promover una democracia de partidos competitiva en la Argentina. Entonces, creo que ahí en el alfonsinismo hay un momento importante para entender esa visibilidad y al mismo tiempo ese desdibujamiento del liberalismo político como matriz política identitaria, digamos así. El segundo, obviamente, es el menemismo, porque es allí donde hay claramente una instalación muy fuerte de liberalismo como liberalismo económico, en parte porque la forma de ejercer el poder de Menem difícilmente se podría concebir como liberal, de hecho en su momento se lo rotuló como populista, justamente por esa impronta personalista, bueno, por eh, el cuestionamiento a la división de poderes, la idea de la perpetuación en el poder, etcétera. Y a su vez el kirchnerismo, el fenómeno más importante de la política argentina en lo que va del siglo XXI hasta el momento, hizo propia esa asociación o sinonimia entre liberalismo económico y liberalismo para diferenciarse del peronismo de los 90 y desde ahí construir una identidad política que también por otros motivos, sobre todo esa genealogía identitaria construida con los 70, que puso un poco en suspenso esa convergencia de liberalismo y democracia que se había instalado en el 83. Entonces, creo que esas son razones, más allá de las propiamente políticas, ¿no? Es decir, de cómo ha sido el funcionamiento de la política, creo que hay algo en la concepción de los principales actores políticos de los últimos 40 años que tienen en común, a pesar de todas sus diferencias, una subordinación o una falta de apelación al liberalismo político y de hecho cuando se ha criticado a el personalismo en los 90 a Menem, en los 2000, 2010 a los Kirchner, en general esa oposición se ha dicho republicana y no liberal, a pesar de que buena parte de las críticas al personalismo político pudiéramos definirlas como ajustadamente liberales, ¿no? Esto de reivindicar
la división de poderes, la limitación del poder, el apego a la Constitución, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de nuestra democracia que creo yo tiene también una historia profunda, que es lo poco políticamente relevante que ha sido el liberalismo político para las fuerzas políticas que se han sucedido en el poder de los 90 a esta parte, del 83 a esta parte, a pesar de obviamente sus insalvables diferencias también. Y en ese sentido creo que Milei, otra vez, es decir, lo que hace es hacer propio ahora por la positiva una concepción sobre el liberalismo que está muy instalada en la sociedad argentina, y es que el liberalismo es libre mercado, el liberalismo es ortodoxia económica, no tiene nada que ver con el liberalismo político en última instancia, y sabemos desde el discurso de Milei, pero también en sus prácticas y en su forma de ejercer el poder, por lo que vemos hasta ahora, que de ese liberalismo tiene muy poco. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo también que es menos novedoso de lo que se supone, es decir, es muy novedoso en otras cosas, desde su propia figura, bueno, hasta el hecho también de reivindicar no solo la tradición liberal en clave economicista, sino eso entendido como anarcocapitalismo, ¿no? Esos cruces que van más allá de las referencias nacionales, pero en lo que se refiere a la desestimación o la irrelevancia del liberalismo político, creo que hay un hilo profundo ahí que lo ubica a Milei en una continuidad con nuestra democracia del año 83, y creo que es un problema eso, ¿no? Nada positivo. Bueno, gracias, Leandro. Impresionante el recorrido que hicimos, llegando finalmente hasta el presente. Te agradecemos muchísimo la participación en este episodio. Un placer enorme escucharte y reflexionar sobre temas de enorme actualidad. Entonces, gracias, Leandro, y a nuestros oyentes les decimos que esperamos encontrarlos la próxima semana con un nuevo episodio de Historia. Hasta pronto.